Bueno, antes que todo quisiera agradecer en nombre de nuestra directora, Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, con su sede en Santiago. Para nosotros realmente es un placer, un honor estar el día de hoy con ustedes, inaugurando esta primera sesión de audiencia, ¿cierto? Agradecer también la invitación a nuestra organización por estar aquí. La verdad es que nosotros queremos reafirmar con esta presentación nuestro compromiso con la colaboración desde un punto de vista técnico en las discusiones constitucionales que se sostengan en esta, pero eventualmente también en otras comisiones. La verdad es que la presentación del día de hoy tiene un conjunto de complejidades, ¿no? Primero, la relación entre cantidad de temas y cantidad de tiempo. Eso es lo primero que habría que establecer, de manera que va a ser una presentación panorámica y que seguramente también vamos a tener la posibilidad de poder profundizar con todas las personas invitadas y organizaciones invitadas el día de hoy, que son mucho más especialistas también en algunas temáticas específicas, ¿sí? Sin embargo, también quisiera también decir que nuestra manifestación de compromiso y de apoyo técnico a la Convención también se va a poder traducir no solamente en este tipo de audiencias, sino también en otro tipo de insumos que nosotros vamos a poder contribuir a la discusión constitucional. Sergio, si te parece, podemos comenzar con la presentación. Nosotros tenemos una presentación en PowerPoint que ya está en las manos de la Secretaría de esta comisión, así que voy a proceder a presentar. Si podemos avanzar en la siguiente lámina. Lo primero que podríamos, yo creo que para nosotros, desde el punto de vista de la UNESCO, hay un conjunto de desafíos y oportunidades que se abren con esta discusión y particularmente con las discusiones que se van a sostener alrededor de las temáticas y el temario específico de esta Comisión de Sistemas de Conocimiento. Nos parece que hay un conjunto de desafíos y oportunidades que se pueden abordar. El primero de ellos es buscar una armonía o armonizar el nuevo texto constitucional con los instrumentos normativos que ya han sido suscritos, firmados y ratificados por el Estado de Chile frente a la comunidad internacional. Asimismo, evidentemente, como es de suyo, la mayoría de las constituciones, pero también las legislaciones nacionales o de orden doméstico, que contemplan un conjunto de brechas en relación a los estándares del derecho internacional y, por lo tanto, también es una oportunidad para poder reducir o aminorar estas brechas entre el actual texto constitucional y los estándares internacionales que emanan desde el derecho internacional. Y finalmente también un tercer desafío y oportunidad al mismo tiempo nos parece que es cómo podemos aprovechar esta discusión para abordar los desafíos de presente y de futuro que están contemplados en las agendas internacionales y en los instrumentos normativos en el debate institucional. En este sentido, incorporar discusiones de futuro y de presente en esta discusión constitucional va a permitir también dotar de cierta pertinencia y de una validez de largo plazo de una constitución que aborde justamente los desafíos del presente que estamos enfrentando. Podemos avanzar en la siguiente lámina. A riesgo de repetir algunas cosas que ustedes pueden saber, nuestra organización, la UNESCO, es una organización especializada del Sistema de Naciones Unidas. Como ustedes deben saber, Chile es el segundo hub o el segundo lugar de la región de América Latina y el Caribe que contempla mayor cantidad de agencias del Sistema de Naciones Unidas. Somos 19 agencias en el país y UNESCO es la agencia especializada de todo el sistema dedicada a la educación, las ciencias, la cultura y la comunicación y la información. Decir también que en nuestros programas principales contemplamos las ciencias tanto como ciencias naturales y exactas y al mismo tiempo como ciencias sociales y humanas. A pesar de eso, y si bien es cierto que estamos estableciendo distinciones analíticas entre educación, ciencias, cultura, comunicación e información, quiero insistir en esto, son distinciones analíticas, están en nuestra cabeza, porque en la realidad están entramadas, están interconectadas, hay intersecciones e interdependencia. Y el día de hoy, si queremos alinearnos con el temario de esta comisión, vamos a centrarnos particularmente en ciencias, en cultura, en comunicación e información. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que siempre hay conexiones con el sector de la educación, que cuestión que es evidente, y entiendo también que ustedes ya la jornada del día de ayer pudieron discutir respecto a la importancia de establecer estos enlaces con el sector de educación y particularmente con las discusiones que puedan ser sostenidas en otra comisión.
Asimismo, además de establecer estas intersecciones e interdependencias, también decir que hay ciertos enfoques transversales y esperamos también como organización que estos enfoques transversales crucen los diferentes mandatos y los diferentes sectores que aquí estamos señalando. Decimos un enfoque intercultural y de pueblos indígenas, nos parece que justamente esta Carta Magna puede ser escrita en clave intercultural, al mismo tiempo también contemplando de manera transversal la igualdad de género, la doctrina internacional de derechos humanos y finalmente también las agendas de la comunidad internacional relativas al desarrollo sostenible. Si podemos avanzar a la siguiente lámina. Muy rápido, solamente como modo de antecedente, nosotros estamos aquí tributando en el marco de un acuerdo de cooperación con el Sistema de Naciones Unidas, con esta convención. Nosotros como organización y nuestra directora en particular presentó la disposición a contribuir técnicamente con las discusiones de esta comisión y de esta convención en general en pleno, particularmente proveyendo un punto de vista técnico a través de nuestros especialistas de programa y al mismo tiempo también a través de la entrega de un conjunto de insumos en el futuro. Con esto queremos decir que esto no se va a agotar con esta participación y siempre vamos a estar disponibles para cualquier requerimiento, duda o pregunta y vamos a poder proveer desde minutas para discusiones específicas como documentación que informe la discusión. Y podemos avanzar en la siguiente lámina. Justamente uno de nuestros mandatos es informar la discusión para sostener una discusión sobre evidencia, sobre las experiencias existentes y basada en los instrumentos normativos que son vigentes. En ese sentido, nosotros también hemos realizado un conjunto de actividades para abrir un diálogo público entre diferentes actores relevantes, desde comunidades y sociedad civil organizada, universidades y centros científicos, agentes artísticos y patrimoniales, tomadores de decisión y formuladores de política pública, organismos internacionales, etcétera. Aquí ustedes van a poder encontrar en la lámina básicamente dos actividades dentro de un conjunto de actividades que estamos realizando para avivar e informar la discusión de la opinión pública respecto al trabajo que está haciendo esta convención. Si podemos avanzar en la siguiente. Vamos ahora a entrar un poquito en el terreno ya más técnico del detalle. Esta presentación básicamente va a tratar de detenerse, por un lado, en una mirada general, preliminar, a la experiencia comparada. Nos parece que nosotros podemos aprender de lecciones aprendidas de otros países y mirar también, no para replicar, pero sí para adoptar y adaptar ciertas experiencias que han sido exitosas y que pueden ser pertinentes para nuestra situación. Y en ese sentido vamos a tratar de hacer una mirada panorámica, voy a tratar de pasar rápidamente para que podamos conversar en la sección de preguntas. Así que si avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos, por ejemplo, identificar un comparado de algunas constituciones que son pertinentes relativas a la interculturalidad y los pueblos indígenas. Y yo creo que aquí lo que nosotros vamos a poder encontrar de manera relevante ya en el primer punto, ¿no?, es la conexión inmediata entre interculturalidad y educación. Y me parece nuevamente que vamos a terminar con ciertas reflexiones respecto a esta vinculación del derecho a la educación, una educación cultural y artística pertinente que incorpore también una educación bilingüe e intercultural. Al mismo tiempo también el reconocimiento de conocimientos colectivos, derechos también para promover y proteger lugares sagrados, plantas, ritos, patrimonio cultural inmaterial, vamos a decir, etcétera. Podríamos también seguir detallando, pero creo que por cuestiones de tiempo deberíamos seguir avanzando, así que podemos avanzar a la siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. En caso de la cultura, las artes y el patrimonio, también podemos encontrar en este comparado un conjunto de experiencias que son interesantes también a contemplar. Desde, por ejemplo, la Carta Magna de Bolivia, en donde se incorporan los tipos de patrimonio y se especifica. Nosotros sabemos que no solamente nuestra Carta Magna no está actualizada en términos conceptuales, sino que al mismo tiempo nuestra propia legislación vigente es de 1925, donde nos incorpora los diferentes conjuntos de patrimonios, como se menciona en el título de esta comisión. También podemos ver el caso de Uruguay, en cómo se señala la gratuidad, de nuevo en enseñanza, en educación, vinculada con ciencia, con cultura. Y al mismo tiempo también podemos ver otros casos como, por ejemplo, el de Francia, donde se garantiza explícitamente la formación vocacional, profesional y cultural a través de las instituciones del sistema educativo. Pero también podríamos mencionar los derechos de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, por ejemplo, en utilizar un conjunto de lenguas, ¿no? Si podemos avanzar en la siguiente. En el caso de la ciencia y la tecnología, también en este comparado que ustedes, insisto, ya cuentan con eso a través de la Secretaría,
vamos a poder encontrar desde iniciativas o posturas que lo que buscan es impulsar o generar condiciones para la producción de conocimiento científico de manera equitativa y poder profitar o beneficiarnos del progreso científico y tecnológico de manera equitativa para todos y todas. Y vamos a encontrar aquí diferentes tradiciones, desde tradiciones que ponen un énfasis en los incentivos, pasando por otras tradiciones que lo que van a buscar es una promoción abierta a través de instituciones públicas y privadas, o por otro lado, otras tradiciones en las cuales los Estados miembros asumen una responsabilidad específica respecto a las políticas públicas relativas a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y si avanzamos un poquito en la siguiente lámina, comunicación e información, también aquí nos vamos a encontrar con un conjunto de elementos que son importantes a considerar y que seguramente también podrán ser discutidos por otras comisiones, pero aquí vamos a tener desde la garantía a ciertas libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de culto y de pensamiento, la libertad de conciencia, dirán algunos, ¿cierto?, como base del conjunto de libertades y particularmente de las libertades o los derechos a la comunicación y la información, pero también vamos a encontrar derechos digitales, acceso al Internet y al conocimiento, acceso universal a la información pública, al mismo tiempo también con el derecho, insisto, la libertad junto con la libertad de expresión, la libertad de prensa y un ejercicio libre del periodismo, pero también el pluralismo informativo como garantía a través del Sistema Informativo Nacional. Vamos a avanzar también en la siguiente. Entonces, digamos una cosa para tocar el piso porque sé que voy rápido. Tenemos un conjunto de experiencias significativas para el caso chileno. Es relevante mirar, no, insisto, no para replicar, pero sí para adoptar las experiencias que puedan ser pertinentes y significativas. Se puede aprender de éxitos, pero también de algunas problemáticas que se presentan en otras cartas magnas, y en ese sentido es importante sostener una discusión informada en base a la experiencia comparada. En este segundo momento de la presentación voy a tratar de detenerme en algunos instrumentos normativos que son promovidos por la UNESCO y también por Naciones Unidas cuando son pertinentes. Particularmente nos centramos en declaraciones, en recomendaciones y en convenciones. Quienes no están versados en este tipo de temáticas vamos a decir que las declaraciones es básicamente una manifestación de voluntad política de los Estados miembros para ciertos temas, mientras que las recomendaciones son básicamente orientaciones técnicas para la formulación de políticas públicas por parte de nuestro organismo, nuestra organización en específico, y finalmente convenciones que refieren a tratados internacionales del máximo nivel que son vinculantes y que generan obligatoriedad cuando son suscritos por el Estado. Así que en ese sentido ya, dicho eso, podríamos entrar un poquito a algunos ejemplos. Aquí, de nuevo, mi interés no es leer cada uno de estos instrumentos normativos, pero sí decir que hay una gran cantidad de instrumentos normativos, todos los cuales no se encuentran en estas láminas, pero vamos a poder identificar algunos que me parecen relevantes. Desde un punto de vista de la interculturalidad y los pueblos indígenas, bueno, es evidente la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pasando por el Convenio 169 de la OIT e incluso también otras declaraciones donde los mencionan específicamente, o como la Declaración de Derechos del Niño, Niñas y los Adolescentes, por ejemplo. También en el caso de la ciencia creo que también aquí hay una cuestión interesante a considerar. No solamente tenemos las declaraciones como la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, o las recomendaciones sobre ciencia e investigadores científicos, sino también actualmente estamos discutiendo justamente en estos días en nuestra conferencia general dos posibles recomendaciones que van a ser adoptadas por los Estados miembros. Uno respecto a la ética de la inteligencia artificial, a propósito de los temas de futuro, y al mismo tiempo también respecto a la ciencia abierta, que es una cuestión fundamental cuando queremos pensar la garantía a un acceso y a la producción y al beneficiarse del progreso científico y el desarrollo del conocimiento científico, la tecnología y la innovación. En el caso de la comunicación y la información también tenemos algunas cuestiones que son fundamentales. Por ejemplo, la recomendación del 2003 sobre el plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio. Aquí no solamente encontramos un conjunto de derechos ligados a los derechos digitales, a la privacidad y al acceso al conocimiento y a la información pública, sino que al mismo tiempo también a la promoción del plurilingüismo. Y nos parece que esa cuestión es fundamental en el seno de la discusión plenaria de esta Convención Constitucional, toda vez que organizaciones como la nuestra promovería abiertamente que el texto constitucional esté escrito en diferentes lenguas reconocidas por ley.
Al mismo tiempo también uno podría reconocer también la Declaración de Principios Fundamentales de los Medios de Comunicación para contribuir a la democracia y a la paz, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Nuevamente yo quiero insistir, posterior a esta audiencia nosotros podremos hacer llegar toda la documentación de manera más exhaustiva porque estos son simplemente algunos ejemplos. Podemos avanzar en la siguiente lámina. En el caso de la cultura, que particularmente en nuestra organización los instrumentos normativos son bastante fuertes, vamos a identificar diferentes niveles o diferentes conceptos o campos problemáticos asociados a las convenciones, a las declaraciones y a las recomendaciones. Por un lado, todo lo que respecta a expresiones culturales y derechos culturales, no solamente cabe destacar la Declaración de Derechos Culturales de Friburgo, sino que también nuestra convención más reciente, que es la Convención del 2005 sobre diversidad de expresiones culturales, en donde se contemplan desde las condiciones sociales y económicas de los artistas y trabajadores de la cultura, pasando por la industria cultural, la economía creativa, entre otros, pero también la recomendación de 1980 sobre la condición del artista, también recomendación relativa a la participación cultural en la vida cultural de una sociedad. También tenemos otro conjunto de instrumentos normativos ligados a protección e intercambio de bienes culturales, desde el tráfico ilícito hasta la cooperación internacional y la promoción de intercambios culturales y de movilidad en el campo de la cultura, hasta también un tercer campo conceptual en el cual se aborda la protección y la salvaguardia del patrimonio, y decimos patrimonio toda vez que el patrimonio involucra diferentes manifestaciones, tanto natural como cultural, tanto material como inmaterial, tanto mueble como inmueble. Y aquí también ustedes van a poder contemplar un conjunto de recomendaciones, como las recomendaciones de los museos, que garantizan un derecho a la educación, a participar culturalmente de la vida cultural de una sociedad, pasando por la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003, que es particularmente interesante para incorporar los conocimientos, por ejemplo, ancestrales o tradicionales, las lenguas indígenas, las tradiciones y las costumbres de ciertas comunidades, pasando por el patrimonio cultural subacuático, que dicho sea paso es una convención que no ha sido ni ratificada ni firmada por el Estado chileno, hasta la Convención de 1972 de Patrimonio Mundial. Si podemos avanzar. Entonces podemos decir dos cosas, ¿no? Para informar el debate debemos mirar la experiencia comparada, pero al mismo tiempo también mirar los instrumentos normativos ya vigentes y existentes y sobre todo los que han sido firmados y ratificados por el Estado, que nos obliga a cumplir con ciertos compromisos en el concierto internacional. Ahora yo simplemente quisiera terminar con algunas consideraciones, son 18 puntos. Las Naciones Unidas suelen sintetizar estos mensajes, ¿no?, en un decálogo bastante amplio, pero me parece que estos son sí temas que vamos a tener que desarrollar en el conjunto con las audiencias, quienes van a participar en el día de hoy y las próximas audiencias, pero por sobre todo en el trabajo de toda esta comisión, ¿no? La primera cuestión que me parece fundamental cuando uno mira entonces la experiencia comparada de las constituciones y los instrumentos normativos vigentes es cómo el texto constitucional podría considerarse en ser elaborado por medio de diferentes lenguas que forman parte de la vida cultural del país y que eventualmente son reconocidas por la ley vigente a nivel nacional. Al mismo tiempo también nos resulta importante señalar que en este match, en este alineamiento entre la experiencia comparada y los instrumentos normativos, vamos a poder destacar que hay un rol prioritario del Estado en general en la mayoría de las constituciones que hemos consultado para promover condiciones de libre desarrollo de capacidades artísticas, científicas y creativas. Asimismo, también hay un elemento que no podemos eludir respecto a la libertad de expresión como derecho fundamental, pero donde se debe señalar expresamente su conexión con las artes y el conocimiento científico. Al mismo tiempo también, y aquí esto es un elemento que nosotros ya adelantamos, hay componentes de la educación que no podemos eludir, toda vez que justamente son elementos que son interconectados, son sectores que están traslapados y que trabajan en conjunto. Y aquí nosotros sí nos vamos a referir a que una educación de calidad debe ser relevante y pertinente para las comunidades. Y en este sentido, actualmente la UNESCO está promoviendo una agenda de educación de calidad que contempla actividades educativas que estén conectadas con las comunidades, con el territorio, dado que la evidencia ya señala que no solamente aumenta la calidad, sino también la participación de los niños, jóvenes y adultos en las actividades artísticas y participan con más actividad de manera más permanente. También, en este mismo sentido, entender que la educación es una práctica cultural,
Y por lo tanto, es también un mecanismo para garantizar la participación de todas las personas a lo largo de su vida en la vida cultural de un país. También decir respecto a los bienes culturales, que justamente como se declara en el Pacto Internacional de Derechos de Tercera Generación, de derechos sociales, económicos y culturales, como los bienes culturales son factores de transmisión, vectores de identidad que transmiten valores y sentidos y no mercancías o bienes de consumo, cuestión que se dice explícitamente en el Pacto Internacional. Si continuamos con las últimas láminas, nosotros ya estamos terminando. También afirmar, y yo creo que esto también es clave, afirmar cómo la cultura es, y la ciencia, que es algo mucho más evidente, es una contribución al bienestar integral de las personas y al cuidado del medio ambiente. Y en ese sentido también, un octavo elemento es cómo es importante reconocer los derechos de autor, pero también los derechos de protección y de beneficio respecto de esas obras. Asimismo como la participación cultural como derecho humano fundamental, que ya se ha señalado en un punto anterior, el financiamiento de la cultura a través del acceso gratuito y acciones de mediación y educación de los públicos, de los creadores, cultores y legatarios de esos patrimonios y esos elementos culturales, y al mismo tiempo también la promoción del vínculo entre instituciones culturales y científicas con el sistema educativo nacional. En general, la educación se suele pensar en términos formales, en términos de un sistema formal. Sin embargo, nosotros ya debemos comenzar a comprender, debemos como conjunto de la humanidad, es que el aprendizaje es a lo largo de la vida, pero también es a lo ancho de la vida y ocurre de manera informal en nuestras casas o en una visita en un museo, como también de manera no formal con actividades diseñadas, pensadas en espacios culturales, por ejemplo, pero también en espacios científicos y de desarrollo científico. Y finalmente con esto y nosotros ya vamos cerrando, ¿cierto? Vamos a pasar ya al elemento más ligado a los derechos de la comunicación y la información. Garantizar un ejercicio libre de la prensa. La libertad de prensa es un derecho humano que ha sido reconocido en los instrumentos internacionales y en las constituciones en perspectiva comparada, pero no solamente eso, sino también el pluralismo informativo que represente la diversidad social, política y cultural de las realidades que componen la sociedad chilena. Si avanzamos con nuestra última lámina, finalmente, y con esto ya nos estamos acercando, terminando lo que es comunicación e información y acercándonos a la agenda científica, garantizar el derecho universal al acceso a la información por medio de marcos de regulación para el acceso a la información. El Consejo de la Transparencia es un ejemplo de eso, ¿no? Pero eso no es suficiente. Las recomendaciones de ciencia abierta están caminando en esa misma dirección. Asimismo, también considerar un vínculo, como pensamos, entre cultura y ciencia respecto del sistema educativo, también considerar los vínculos entre los sistemas de conocimientos tradicionales o ancestrales, como se sostienen, y los sistemas de producción de conocimiento científico para la elaboración de soluciones públicas. Esto también ha sido trabajado y la evidencia lo está señalando, es cómo el conocimiento, por ejemplo, indígena puede incidir directamente en la formulación de políticas públicas, en la generación de ciudades más resilientes y que pueden ser más responsivas respecto de la crisis del cambio climático, por ejemplo. Y también ahora cerrando nuestra intervención vamos a poder destacar también la agenda científica ligada primero a nuestras recomendaciones que estamos discutiendo, insisto, estos días en nuestra conferencia general en París respecto a las repercusiones positivas como negativas de la inteligencia artificial, considerando, y esto yo creo que es el punto importante, los criterios de beneficio y de restricciones de este progreso que puede ocurrir en este campo, particularmente teniendo claro los criterios y los principios de dignidad humana, la promoción de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Ya cerrando, también cómo es importante promover que los recursos científicos sean multilingües y estén abiertamente disponibles, siendo accesibles para todos en cualquier lugar y de manera equitativa. Ese es básicamente el espíritu de también la segunda recomendación que estamos discutiendo el día de hoy en nuestra conferencia general respecto a la ciencia abierta. Finalmente, yo termino con estos dos últimos elementos respecto a las condiciones de trabajo inclusivas y no discriminatorias y el acceso a la educación y el empleo del trabajo científico. Y finalmente también la importancia de definir ciertas pautas comunes para abordar las nuevas situaciones de intervención científica sobre la vida biológica o lo que es más bien llamado en el mundo académico científico como las discusiones sobre bioética.
Dicho esto, estos son puntos para el debate, son puntos que seguramente van a poder profundizar con las demás personas y organizaciones que asistan el día de hoy y los siguientes días. Seguramente serán también coordenadas para la discusión futura de esta comisión y de nuevo queremos reafirmar nuestro compromiso con la ayuda desde un punto de vista técnico, imparcial, basado en evidencia y en la perspectiva comparada. Muchas gracias.